Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en la sede central de JIC en Madrid y a las casi 500 personas que están conectadas vía streaming. Para todos ellos tenemos hoy una sesión que inaugura un ciclo en un otoño caliente editorial con una primera presentación y coloquio en torno a un libro que no nos podría hacer más ilusión. Uno, porque es la novedad editorial de la temporada. Nos decía su autor que ya vamos por la segunda edición después de tan solo una semana en el mercado. Y dos, porque el protagonista del mismo es una alumna y de esta casa y siempre nos encanta teneros de vuelta y repasar vuestra trayectoria y seguiros el paso. Yo os propondría a José Antonio Llorente, a Toni Bolaño y a Iván Redondo, que son quienes tenemos como panelistas hoy, que si os parece reservemos 20 minutos al final para las preguntas que nos lleguen a través del streaming. A quienes nos seguís en el apartado del chat podéis hacer llegar las preguntas e intentaremos responder a algunas de ellas, a las que el tiempo nos permita, y que si os parece el tiempo inicial, pues lo dediquemos a hacer un intercambio. Yo os voy compartiendo algunas inquietudes y aunque irán dirigidas a uno de los tres para ordenar un poco el debate, no dudéis en apostillar, sumar o continuar. ¿Os parece? Empezamos entonces por el padre de la criatura, Toni, que cuéntanos el proceso, porque a mí me ha sorprendido no solo lo extenso del libro, sino lo bien documentado que está. Cuéntanos cómo empezó, cuánto te llevó y luego, sobre todo, qué es lo que más te ha sorprendido, cuáles han sido las revelaciones que no te esperabas. Bueno, el libro nace en una proposición de Sandra, de la mujer de Iván. Yo creo que era justo después del año 18. Tendrías que hacer un libro sobre la comunicación política aprovechando la figura de Iván. Y yo la miré con esa mirada condescendiente que dice, sí, hombre, a misas me convidas, o sea, a mí no me vas a liar con esto. Pero luego Iván y yo intensificamos la relación porque él tenía la desgracia de estar en el sitio adecuado y un tío de la razón lo llamaba cada día 20 veces para ver si conseguía sacar algo. Ya os puedo anunciar que nada. Iván te vende su argumentación, pero noticias, como dice el primer capítulo, nunca digas más de lo necesario. Y sobre todo muchas veces te encontrabas con esa situación de que te contaba una cosa, no le hacías mucho caso y luego lo veías en otro periódico a 4 columnas y se te quedaba la cara de idiota, diciendo, si esto me lo contó a mí y no me enteré. Bueno, pero sigamos con el libro. El libro durmió el sueño de los justos durante todo este tiempo hasta que el día 17 de octubre falleció mi padre y decidí hacer un libro de comunicación política en honor a mis padres, que soy lo que soy gracias a ellos. Y ahí empezó el síndrome del folio en blanco. ¿Cómo hacía una historia sobre Iván Redondo del que al final te das cuenta que conoces muy pocas cosas, porque la relación profesional nos encaja en una relación muy determinada y no conoces luego detalles de la vida que quería explicar y demás? Y entonces se me ocurrió la barbaridad que se me ocurrió en aquel momento, que fue empezar a entrevistar gente. Y eso era un sinvivir. Aquí agradezco a José Antonio que me dio muchas pistas, porque al final, insisto, ¿es un libro sobre Iván Redondo? Sí, pero es un libro sobre todo de comunicación política. En España siempre se han hecho libros de comunicación política teóricos y se han hecho libros de comunicación política explicando, sobre todo a los anglosajones. ¿Explicando a un español? Jamás. Y entonces, bueno, ahí me metí en este jaleo con el horror que era de que cada vez que entrevistabas a alguien estirabas de un hilo y te salían 3. Y eso ha sido pues un año complejo que solamente se ha podido hacer gracias a 2 cosas. Uno, a mi mujer, una santa que me ha aguantado, y otro, la pandemia. El no poder salir, el no poder moverte, el no tener una relación habitual, que estabas mucho tiempo en casa, pues bueno, yo estaba en casa transcribiendo entrevistas una a una, o sea, no utilizaba un método, digamos, tecnológico, sino porque al final las entrevistas hay que coger los matices. Esto me pasó con José Luis cuando nos vimos en un bar con la mochila del CNI, que dije, hombre, esto está bien, o sea, aquí me siento seguro, pero al final la gente te habla y necesitas coger los matices, no vale volcar una información y luego coger. Y bueno, ahí me metí en esta historia y este es el resultado, que insisto, intenta confrontar un momento de la comunicación política que yo creo que está cambiando.
En tu libro lo dices, del storytelling al story doing. Y eso es básico. Si no estás en la toma de decisiones, no puedes hacer comunicación política, porque ahora no solamente hay 3 televisiones o 4 televisiones y 4 radios, ahora es ingente. Y las redes sociales, o sea, que antes yo me acuerdo cuando estaba yo en mis tiempos de jóvenes en Endesa, que pasaba algo y tenías para responder hasta el día siguiente. Ay, Dios, ahora tienes hasta el minuto siguiente quizás para poder responder, con lo cual va toda una velocidad. Y luego las selecciones y la actividad empresarial ya no es solamente para intentar el 50%. Date con un canto en los dientes y consigues el 25%, pero tienes que garantizarte ese 25% para poder ganar. Con lo cual, no solamente hace falta explicar, sino conectar. Y yo creo que eso ha entrado de lleno en la política, aunque las resistencias son obvias. O sea, me sirve este aporte para preguntarle a Iván, desde esa perspectiva de un libro sobre comunicación política que recorre a través de tu trayectoria, tu visión de la comunicación política, ¿refleja bien lo que te gustaría que fuera tu legado? Si dentro de 5 años, ¿qué dejó Iván? Si después de tu año sabático te dedicas a algo totalmente distinto, eres muy joven para hablar de legado, pero ¿lo refleja bien? Hombre, yo creo que, bueno, lo primero, estando en Lloret y Cuenca, pues tengo que decir que estoy en mi casa por muchos motivos, ¿no? Yo creo que una de las historias del libro que podría perfectamente ser uno de los añadidos es que es la historia también de un becario de Lloret y Cuenca. ¿Esto es así? Sí, sí. Y esto es así. Aunque hoy no te has tenido que recoger el dobladillo del traje en el portal, ¿eh? Pero es una de las anécdotas que está en el libro, ¿no? Y ahora que estoy viendo a Julián Montoro y bueno, a Jorge López Zafra y a un montón de compañeros y amigos, ¿no? Y otras personas, no en Lloret y Cuenca, como José Luis Ayllón, que en el pasado pues hemos estado también juntos en algunas cuantas aventuras. A ver, legado, yo creo que legado para nada, ¿no? De hecho, si cojo lo último y lo más reciente, son muchas aventuras, ¿no? Pero realmente solo los últimos, primarias, 5 elecciones ganadas, 5 elecciones consecutivas, que es una auténtica locura. La pandemia, que al final es la mayor calamidad en 100 años, han sido 3 años y medio muy intensos. Y yo tengo 40 años y ya llevo muchos años en esto, ¿no? Y creo que lo mejor está por venir, lo digo sinceramente. Lo que sí creo que el libro refleja, más allá del personaje, es la estrategia, la comunicación, los que son unos apasionados de la consultoría política o enamorados de la política, los que son enamorados también de la consultoría de comunicación, pues pueden encontrar muchas historias, muchas técnicas, muchos elementos pues que les pueden ayudar. Y también es un libro sobre eso, yo creo que es un libro también sobre la profesión. Creo que, en cierta manera, se ha roto la cuarta pared. Antes habéis hablado de la toma de decisiones y os diré algo que yo aprendí mi primer año en Llorente, que es un eslogan que habéis renunciado a él. Pero sabéis que los eslóganes son una estrategia desarrollada en 2 o 3 palabras. Los que son buenos y ganan. Entonces era resultados para el negocio de nuestros clientes. Pues de eso va también nosotros como profesionales, con los presidentes, con los consejeros delegados o como consejeros nosotros, pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo no lo llamaría legado, sino que es una historia, como muchos de los que están aquí, una más, pero que sí creo que entre todos hemos roto esa cuarta pared, que ya era hora para estar en el centro de toma de decisiones y que en la toma de decisiones haya profesionales de todo tipo, porque lo ecléptico es muy bueno y que haya mestizaje. Y que ese rol era uno de los que se criticaban de tu personaje al romper esa cuarta pared. José Antonio, no sé si tú lo ves igual, pero entre el comunicador que llega al final del proceso, que era el lugar en el que normalmente se ubican a los perfiles, y el que está en la mesa de la toma de decisiones, y por tanto lo que decía antes Tony del story doing y el storytelling. ¿Es Iván una excepción en eso y por tanto el pararrayos de esas críticas, o es un ejemplo a seguir en dónde tiene que estar la decisión de comunicación? Claro, bueno, yo creo que es un ejemplo y es probablemente el ejemplo más significativo o de los 2 o 3 más significativos que tenemos en la profesión de paradigma de lo que tiene que ser el sitio de comunicación. No, yo es verdad, lo contaba en el libro, pero lo cuento también Tony lo refleja muy bien en el libro que ha escrito sobre la trayectoria de Iván en Moncloa, ¿no? Cuando Iván trabajaba aquí y era uno más de un equipo joven, Iván decía, no, yo quiero ser director del gabinete del presidente del gobierno. Y eso, según donde lo cuentes, suena, hay quien dice, Iván ya que tenía ansias de... No,
es que para hacer bien el trabajo de comunicación hay que estar donde se toman las decisiones, con quien toma las decisiones y siendo parte de las decisiones, ¿no? Iván entendía que en el trabajo que a él le gustaba hacer, que era el de la consultoría política y de la comunicación vinculada a las instituciones como la del gobierno, pues ese trabajo no se puede hacer siendo llamado después de que la decisión se ha tomado para que se comunique bien. Ese trabajo hay que hacerle ayudando a quien toma las decisiones a tomarlas, porque el mundo en el que vivimos es un mundo transparente, con una ciudadanía muy exigente y demandante, para la que los eslogans y las frases bonitas pues se quedan pequeñas, ¿no? Y hoy en día los hechos son lo que forma parte del ejercicio de la comunicación y no se puede influir en los hechos si no estás donde se toman las decisiones. Yo hay un punto ahí que creo que es importante destacarlo, al hilo de lo que dice José Antonio, que son como 3 grandes etapas que ha podido vivir la profesión y que creo que es importante. La primera, y es un clásico, te preguntaban, oye, este es el mensaje, distribúyelo. En segundo lugar, este es el mensaje, ¿qué opinas? Distribúyelo. Y la tercera etapa, ¿cuál es el mensaje? Cuando digo que hemos roto la cuarta pared, es que ya no solo nos preguntan por el mensaje, sino que tenemos la capacidad también de tomar una decisión y de poder influir en una política determinada, y eso es muy importante. Sí, pero hay un elemento que yo creo que tú lo aportas, Iván, y que lo diga yo, que yo llego a la comunicación política de la mano de un partido político. Y cuando entraba a ver a Pepe Borrell en su día, cuando era candidato a la presidencia del gobierno, o a José Montilla o a Pepe Álvarez, yo entraba con la propuesta. Vamos, era infalible, aquello era lo mejor. Y Iván tiene la capacidad, y esto por suerte lo he podido vivir en estos tiempos, de tener 3 o 4 alternativas, que eso le da la capacidad de tener una mente abierta. Un poco lo que hacemos todos nosotros. Cuando a un cliente te pide aquello, solucióname lo de ayer, pero le planteas 3 o 4 soluciones, 3 o 4 escenarios y él que adopte el mejor. Y al final tú luego trabajas para preparar el siguiente escenario. Yo creo que esa es la verdadera revolución en el mundo de la comunicación. Llevar eso a la política, que eso en la política era un rara avis. O sea, y todavía lo es, porque, insisto, hay una resistencia de los partidos, en plural, o sea, no me malinterpretéis, a esos cambios, pero yo creo que al final llegarán como han llegado en el mundo anglosajón. Os iba a preguntar, de hecho, qué más había cambiado en la comunicación política, pero a lo mejor la pregunta correcta es qué ha cambiado en la sociedad y si la comunicación política, y luego podemos preguntarle a José Antonio por la empresarial, está avanzando al ritmo al que avanzan los cambios en la sociedad. Iván, yo te he escuchado hablar de esa aceleración y de cómo si nos quedamos atrás el riesgo de desconexión es muy grande, ¿no? No sé si quieres elaborar un poco sobre eso. Bueno, está pasando en España. En España, yo creo que hace 10 años tuvimos una aceleración histórica con el 15M. Yo creo que lo explican en alguna otra ocasión. Veo otra vez en las cifras y en la matemática política las posibilidades de que si dejamos atrás a mucha gente joven y a la gente más joven en concreto, gente de 18 a 25 años, que para que todo el mundo que nos está viendo lo tenga presente, pues una persona que, por ejemplo, ha nacido en el año 2003 y que va a votar y que puede votar, pero que si le preguntas por Zapatero, os recuerdo que Zapatero fue presidente en el 2004. Es decir, hay un parteaguas entre generaciones y entonces sucedió lo que vimos, porque no se les integró, nacieron nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, y yo no descartaría que si en los próximos 24 meses no tenemos la capacidad de integrarlos y escucharlos, y más que comunicar, conectar, estemos en el mismo escenario. Pero no es ningún drama. Esto le está pasando al sistema mundo, y por sistema mundo Estados Unidos y Europa, porque tengamos unas referencias bien claras. Entonces hay 3 grandes fragmentaciones, pero la generacional es muy importante, y cuando digo parteaguas es parteaguas. Hay que tratar de unirlos, no es nada sencillo, pero hay 3 fragmentaciones en todo el mundo, territorial, la generacional que decimos y la ideológica. Y bueno, se trata de escuchar. Hoy en día los profesionales tenemos muchas herramientas para poder escuchar, muchas herramientas para poder anticiparnos. Pero también hay algunas herramientas que quedan caducas y antiguas. Yo hay herramientas que utilizaba hace 3 años y medio que no son las que utilizo en el último año. Y te ayuda también pues, a estar pendiente con la tecnología. Yo sé que aquí trabajáis también los temas de inteligencia artificial, es muy importante. Nosotros lo hacíamos en la Moncloa y también lo hacíamos a nivel de partidos políticos y yo con mi despacho cuando lo tenía. Hay que introducirse y estar muy abierto, porque éxitos pasados no te implican tener éxito en el futuro. Y esto yo le doy, insisto, mucha importancia. Aunque tú
quieres que seamos muy organicistas, y yo no voy a decir más, pero insisto, España está en una encrucijada en la que, como no se tome en serio esto, tendremos unas cuantas sorpresas. Y no será porque no nos ha pasado hace 10 años. Y, José Antonio, ¿crees que ese mismo cambio de paradigma aplica a la comunicación empresarial y a la conexión entre la empresa y la sociedad, o es solo un tema de los políticos y la sociedad? No, aplica de lleno. Yo creo que la sociedad va por delante también de las empresas. Creo que eso es normal. La cuestión es qué distancia nos lleva, ¿no? Y debería llevarnos menos distancia de la que nos lleva. Ha sido ayer o antes de ayer que hemos presentado un estudio sobre la verdadera digitalización y capacidad de influencia digital de las compañías, y nosotros estamos concluyendo en el informe solo un 10% de las empresas están en el estadio superior de la digitalización. El 90% restante dice que está en la digitalización porque tiene una cuenta de Twitter o porque tiene una página web o porque tiene un community manager, pero eso no es la digitalización. Y fijaros, empezamos a hablar en el último mes y medio, no creo que lleve más tiempo, oiréis hablar con frecuencia del metaverso y de la sociedad meta, y esa ya existe. Es que tenemos millones, entre otros, de jóvenes como a los que se refería Iván, que están ya trabajando, que juegan, se interrelacionan en una realidad virtual que no es el mundo en el que nosotros vivimos, que es otro, que tiene otra configuración, otro espacio, y en el que suceden cosas, en el que también hay reglas, en el que también hay marketing, hay valores, hay una serie de cosas, y nosotros vivimos ajenos. Hay un Matrix que va en una dirección y nosotros vivimos en otro Matrix que creamos nosotros hace tiempo. Entonces yo creo que ahí hay un espacio grande para que las compañías avancen y progresen. Creo que el avance tiene que ir en la dirección de escuchar mejor y entender mejor qué es lo que está hablando la sociedad, no solo nuestros coetáneos y nuestros vecinos, sino la sociedad en conjunto, ¿no? Y luego también explorar y diseñar y participar de las nuevas herramientas y de las nuevas técnicas que hacen conectar y dialogar con todas estas nuevas generaciones. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado Iván y con esa visión de la sociedad que es la que sentimos cuando la miramos con un poco de distancia y con ojos objetivos. Eso es una broma, pero es un poco por disentir esto. No sabía que estuviera tenso, pero adelante. Es ironía. En una ocasión un político socialista me dijo: los que tienen gatos tienen más probabilidades de ser de izquierdas. Bien, lo que venimos aquí a defender es todo lo contrario. Si queremos conocer al ciudadano, existe un método que no tiene el algoritmo del éxito nadie, pero el método te ayuda a poder tener una información, convertirla en conocimiento y poder tomar la mejor decisión. Lo digo porque también hay que ir contra las ideas de que existen los Rasputines, o existen los grandes gurús, o existen los grandes druidas. No, quizás hay grandes profesionales con métodos independientes que pueden producir resultados extraordinarios. Pero el método es importante. Lo digo para todas las personas, sobre todo los jóvenes que nos están viendo, que no compren las historias que ellos saben que de verdad no es verdad. Eso no es cierto. Pero que no compren ese punto, sino tienen que investigar. Y es en la investigación donde muchas veces tienes el futuro delante tuyo. A propósito de los jóvenes, la última vez que estuvo Iván en esta casa, le invitamos como parte del grupo, lo llamamos el Comms Community, los profesionales de la comunicación que han pasado por allí, que ahora están en otras empresas, en los medios de comunicación, o han montado su propio negocio, y de vez en cuando les invitamos a venir y compartir en qué andan. Y Iván, ya estabas en Moncloa y nos regalaste una hora de tu tiempo, pero con una sola condición, y es que en lugar de sentarte con los directivos de JIC, te querías sentar con los jóvenes talentos y quienes empezaban su carrera como empezaste tú. ¿Qué les recomendarías y cómo ves los principios que tú tuviste son válidos para ellos? ¿Hay cosas que si estuvieras ahora en sus zapatos harías distinto? Bueno, yo parto de un principio que sé que hay quien no se lo cree, pero sé que es una provocación, pero las nietas se parecen a las abuelas.
Y hay un momento donde tienes que elegir el momentum porque eso va a pasar. Y es importante, ¿no? Lo intergeneracional existe. Entonces, a mí siempre me ha parecido estimulante el conocer, oye, lo que pueden opinar personas que tienen 20 años menos que yo o 10 años menos que yo. Para mí es que es mi materia prima. Y además, en muchas ocasiones no se les tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque se dice, oye, es que no tienen los conocimientos, pero es que no es necesario. Marcan muchas tendencias, porque las nietas se parecen a las abuelas. ¿Qué les diría yo? Bueno, pues que para mí todo siempre es lo mismo. O sea, yo siempre le he dado en lo profesional a 3 pilares la máxima importancia. Hacer las cosas siempre, antes he hablado de investigación, pero con estructura, con orden, con pasión y con sentido del humor. No perder el sentido del humor, porque el fracaso enseña lo que el éxito oculta. Y hay que saber fracasar. Yo siempre he perdido más campañas, pero habla más de los éxitos que de los fracasos. Y normalmente con los fracasos tienes muchas más capacidades para poder interiorizar tu próxima victoria. Y las victorias, por eso te tienes que preparar, son victorias culturales antes de que se produzcan como victorias políticas, en la política, en la empresa o en la vida. Por lo que te tienes que preparar. Y yo eso es el consejo que daría. Y en esa sesión, pues, si recuerdas, pues hablamos de un montón de cosas. Cada uno contaba sus anécdotas, sus experiencias, cómo lo estaban viviendo aquí. Claro, yo tampoco contaba demasiado porque te hace parecer mayor, ¿no? Y dices, cada vez soy más viejo. Pero siempre es una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo porque te hace salir de la caja. Y en aquel momento es un método que siempre me he aplicado, que es quitarte el síndrome de la Moncloa. Claro. Eso es bastante Eso importante. es importante. Bueno, lo hemos intentado. En mi etapa en el gabinete, yo creo que hay muchas personas aquí que lo pueden corroborar. Hemos atendido absolutamente a todo el mundo. Hemos tratado de estar en sospecha permanente siempre. ¿Para qué? Para poder ser porosos y poder plantear el mejor criterio presidencial. El criterio presidencial lo tiene el presidente del gobierno. Tú aportas. Y una ministra aporta y un ministro aporta. Y bueno, pues los jóvenes te ayudan mucho. Y Toni, te he visto que pedías la palabra, pero aprovecho dártela para preguntarte por los jóvenes y los más mayores en relación a los entrevistados en el libro, porque para muchos de ellos Iván era el joven y el recién llegado. ¿Eso generaba muchas reticencias? ¿Cómo fue recibido en ese mundo? Primero, también una coña. Que sepas que tu hermano dice que ya estás en la curva, tu hermano Chema. O sea, que Sí. ya no eres una joven promesa, ya estás en otro momento. Me han preguntado sobre el legado, imagínate tú. Mira, el legado. Es que yo quería llegar por ahí, empezar por ahí. Yo creo que Iván deja un legado. Y yo creo que José Luis, que tuvo las mismas funciones que Iván, me lo reconoce en el libro. Es el gabinete de la presidencia del gobierno. Que algunos se equivocan, se piensan que es el gabinete del presidente Sánchez. No. Es el gabinete del Reino de España. O sea, se ha dotado de una estructura multidisciplinar, con inteligencia artificial, pero multidisciplinar porque al final el cristal por donde lo miras es diferente si lo mira un sociólogo, si lo ve un politólogo, si lo mira un abogado. Si hablamos de abogados del Estado o que técnicos comerciales, ya entramos en una fase, la tercera fase, ya es otro mundo. Pero al final requieres de toda esa información. Y José Antonio apuntaba a un elemento, que los líderes tienen que escuchar. Y yo creo que en política, por desgracia, se escucha poco. Se oye el ruido, se pide el socorro rápidamente al gabinete para echar una mano, pero no se escucha. Y ese es el gran problema de la política española. Y no me estoy refiriendo al presidente Sánchez, me estoy refiriendo al PP, al PSOE y al Susan Cordan, que se toman las decisiones pensando en el titular del día siguiente. Y eso lo he vivido durante muchos años como periodista, Joaquín, eso sabemos tú y yo alguna cosa, ¿no? Y al final, mal vamos por ahí porque pueden pasar muchas cosas porque no detectas cuáles son las realidades de la sociedad. Y hay una cosa que me pone de los nervios cuando alguien dice, no, porque el pueblo español dice, coño, este los conoce a todos. No, tú no puedes. Uno por uno. A ver de qué estamos hablando. Y cada vez la sociedad está más segmentada y para eso hace falta escuchar. Y no se está haciendo. Y yo creo que el paso de Iván por la profesión, oye, se están generando más gente que se está apuntando a esta posición de independiente, de hacer cosas, de moverse y de plantear cosas diferentes. Yo creo que ya no tiene una vuelta atrás, porque hay cosas que se van a quedar. Yo me reí mucho, y perdona que eso ni te lo he dicho, cuando el presidente Sánchez este curso político lo inicia en la Casa América. Que vamos, que casi era un sacrilegio cuando lo empezaste tú a plantear, a hacer el inicio del curso allí. Es que eso se tiene que quedar. Y si viene mañana otro presidente, a mí me gustaría que se quedara. Porque al final
el presidente del gobierno es el Estado y hay que marcar una serie de pautas que marquen en la sociedad. Cuando el presidente habla ahí, se sabe que va a hablar de algo importante. Luego estaremos de acuerdo, no, lo criticaremos, porque ese es el deporte nacional. Has dicho hola y ya te están criticando porque has dicho hola, solo faltaría, ¿no? La profesionalización de la función, ¿no? Que José Antonio también, desde la perspectiva del asesor de comunicación política, también desde la perspectiva del asesor de comunicación empresarial, dónde empieza la lealtad y dónde empieza la posibilidad de asesorar a uno u otro en función de un momento determinado. Claro, bueno, o sea, yo creo que la profesionalización es esencial. Cuando escuchas a Iván y las fases del trabajo, ese relato que hacía él de cómo ha evolucionado la profesión, esa profesión que antes nosotros decíamos que era de hechiceros, ¿no? O sea, el consultorio era el cliente le contaba el problema, el hechicero salía de allí, agitaba los sonajeros y la situación cambiaba y no se sabía muy bien qué había pasado, ¿no? Yo creo que esa profesionalización lleva a tener una cierta independencia con el asesorado, pero inevitablemente el roce produce una simbiosis y una conexión que también tiene sus ventajas y hay que saber entender, ¿eh? Yo creo que en mi experiencia profesional y creo que de muchos de nuestros colegas, nosotros queremos a nuestros clientes, sintonizamos con la causa de nuestros clientes, la hacemos nuestra y tenemos una gran capacidad para movernos de una a otra. Podemos trabajar en un momento con Coca-Cola y estar volcados en Coca-Cola y pasar a ser Naturgy y estar con el gas natural, y esa es una dinámica inevitable en nuestro trabajo, ¿no? Pero esa cercanía y distancia yo creo que se construye en el día a día, también con el espacio que el cliente o tu jefe, en el caso de un consultor político, de un consultor institucional, con la que el máximo responsable quiere dar, ¿no? Yo cuando hablamos de Iván, y hemos hablado en muchas circunstancias y muchos foros, pues Iván tiene un gran mérito. Creo que también lo han tenido aquellos que en su momento confiaron en él y le dieron el espacio, el reto y los medios para hacer el trabajo. Yo no me canso de con mucha frecuencia agradecer a nuestros clientes eso mismo, es decir, oye, gracias por la oportunidad que nos das, por la exigencia que pones en que hagamos las cosas lo mejor posible y en los recursos que nos permiten responder al reto que nos trasladas. Yo creo que cuando esa relación y esa vinculación es intensa, pues es intensa para lo bueno y es intensa también para lo malo, ¿no? Hay una palabra que ha dicho José Antonio que creo que es muy importante y que tiene que ver con la causa. Yo no podría definirlo mejor. Yo creo que yo, por lo menos en mi trayectoria profesional, me he unido a diferentes causas, siempre bajo dos parámetros: ideas más que ideologías y personas más que partidos. Y en ese proceso, me estoy acordando ahora, pero lo voy a decir porque muchas veces, cada vez menos, pero todavía sale, siempre te encuentras a personas que no saben lo que hacemos, ni cómo hemos llegado hasta aquí, ni por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, no saben lo que hacemos, ni cómo hemos llegado hasta aquí, ni por qué hacemos lo que hacemos. Y como no saben definirlo, le llaman marketing. Y entonces todos sonreímos. Profesionalidad independiente, tan sencillo como eso. Y muchas personas que nos han precedido construyendo sector, construyendo marca, construyendo historias, construyendo casos de éxito y resultados. Pero eso también es algo, ya muy poquito pasa, pero todavía pasa muy de vez en cuando. Entonces, si no sabes a lo que te estás enfrentando, no sabes cómo se hace, pues pregúntalo. ¿Y crees que...? Vas a perder, perdona, vas a perder la oportunidad de crear la leyenda negra. Sí, hombre. A ver, aquí, y esto os lo digo yo llego a la comunicación política de la mano del Partido Socialista y si mañana me quisiera fichar el Partido Popular, yo sería un mercenario. O sea, yo lo veo así de claro. Pero Iván llega desde la independencia. Se junta con proyectos
que cualquier consultor en su sano juicio del partido los hubiera rechazado, porque eran candidatos con unas posibilidades nulas. Ahí es donde Iván aporta un valor añadido, ve donde todos vemos un gran fracaso, una oportunidad, y lo liga con personas. Bueno, ese también es el cambio que se está generando en este país. O sea, y aparte, yo creo que el consultor no tiene que ligarse al líder político, porque el líder, ya os lo digo por si no lo sabéis, siempre acaba cadáver. Siempre. Con lo cual, el consultor, oye, puede hacer lo que considere. Y además, yo creo que la independencia, os lo decía antes, te permite mayor amplitud de miras en una sociedad cada vez más compleja, con unos medios de comunicación más cainitas, más rápidos, más globales, te permite aportar toda una serie de cosas. Y luego la leyenda. Como nadie sabe lo que hay en esa cocina, no se sabe, porque un ministro lo puedes fiscalizar. Ves su gestión, ves lo que firma, ves lo que hace, pero el jefe de gabinete, el consultor. Entonces, bueno, todos son leyendas negras. Mueve los hilos, los líderes son todos gilipollas, con perdón, o sea, porque mueven los hilos y el líder hace lo que quiere el consultor. Y hay dos clases de enemigos. El del adversario, que quiere romper las piernas al defensa central, que es la trinchera del líder, porque así se rompen las piernas al jefe de gabinete, el líder queda tocado. Pero luego está el fuego amigo, esos que desde casa disparan a rabiar porque, ostras, su máxima aspiración es tener el despacho más cerca del presidente posible o que el presidente le llame 4 veces y al de al lado 3. Entonces ya su éxito profesional está garantizado. En ese ejercicio de romper la cuarta pared y de quitarle algo de oscuridad a la leyenda, Iván, ¿qué crees que le sorprendería más a la gente conocer del día a día del gabinete de la presidencia? Yo creo que lo defines muy bien, porque hasta ahora hemos hablado de lo que es el consultor político, el consultor de comunicación o lo que es la consultoría estratégica, pero la dirección del gabinete de la presidencia del Gobierno de España es una función muy distinta. O sea, yo creo que venir de la profesión te ayuda a manejarte con los agentes de interés, a tener una visión panorámica, pero eres el primer secretario de Estado, eres el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, tienes mucha carga de gestión y tienes una visión panorámica muy importante. Es obvio que desde ahí sabes lo que es el Estado, sabes lo que es el sistema y lo que es el país. Y desde ese enfoque, ¿cómo es el día a día? Pues como os podéis imaginar, te tienes que levantar muy temprano, tienes que en todo momento intentar anticipar, el calendario lo es todo en política, en la empresa como en la vida, y eso implica tener reuniones muy cortas. ¿Yo cómo me organizaba? Bueno, pues yo de 5:30 era cuando me levantaba, era prácticamente cuando yo tenía el tiempo más útil hasta las 9, y a partir de las 9 yo tenía toda la mañana reuniones muy cortas de 5, máximo 10 minutos con mi equipo. Eso para que la gente se haga una idea, ¿no? Y siempre en las tardes intentar también, aunque tuviera reuniones, pues oye, un punto de creatividad y de tratar de encontrar esos elementos para salir de la caja. Claro, eso todos los días agota mucho y eso es una labor gerencial. O sea, que esto que estoy diciendo no es nada extraordinario. Es lo que le pasa a cualquiera que está liderando una compañía. ¿Y os dejaba la burocracia trabajar? O sea, ¿es la estructura del Estado la que necesita esa ciudadanía de la que hablábamos antes? La política puede con todo. O sea, no lo dudéis nunca. O sea, ahí donde no hay una solución, la puede encontrar. Y donde no hay solución, que muchas veces te lo dirán, pues hay un camino que se puede transitar. Y esto es así. Y claramente es el edificio más político del país. Y como edificio más político del país, desde el Palacio de la Moncloa puedes impulsar cualquier política. Pero en España hay burocracia. Pero también la puedes vencer. Os voy lanzando alguna de las preguntas que me van llegando. Hay una que además es que está en relación con un último comentario que habéis hecho, que es ¿qué es para vosotros la leyenda Iván Redondo? La hemos definido antes y estábamos intentando ponerle luz, pero ¿cuál es la leyenda? Bueno, la leyenda es el cambio. A partir de ahí cada uno se crea lo que se tiene que creer. El trabajo de un consultor político, y los que estáis aquí, los que nos están viendo la mayoría, se dedican a esto. O sea, no se sacan conejos de la chistera, ni haces virguerías, sino que lo que haces es trabajar. Por cierto, Iván ha mentido, no se levanta a las 5:30, es falso. Se levanta antes y soy testigo algunas veces que habíamos acabado entrevistas a las 2 de la mañana y a las 5 estaba danzando, y yo que duermo poco y me jacto, estaba horrorizado. O sea, me bebía los cafés con
con mucha fruición para intentar sobrevivir a otra entrevista. A ver, yo creo que, insisto, que esto de las leyendas solamente se puede hacer desde la mala fe o desde la memez. Porque los profesionales que estamos en esto, que están en esto, desde cualquier ayuntamiento, partido político, etcétera, 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 se dejan la piel. Y no es fácil, esta profesión no es fácil, y ya si pasamos a la empresa privada menos, ¿eh? Porque me imagino que todos los clientes que te pasan por aquí, a ver qué problema más grande tienen y arreglarlo para Son ayer. extraordinarios. Vale. Acabas de marcar un gol. Vale. Pero realmente es una profesión que es compleja, porque esta sociedad es compleja y va a más. Entonces, eso de leyendas, hombre, toquemos un poquito de pies al suelo, ¿eh? Eso de que el asesor se levanta y empieza a presionar a nos... Esto, de verdad, ¿alguien se lo cree en serio? O también puede ser que se cree el ladrón que son todos de su condición, y no todos son así. Y yo creo que hay una cosa que es curiosa en el libro, que son los capítulos. Los capítulos son las frases de Iván. Entonces, lo jodido, perdonadme la expresión, era adaptar el capítulo a la frase. Pero bueno, yo creo que se ha ido consiguiendo. Y hay que empezar por una cosa que yo creo que es fundamental. Decir menos de lo necesario. Porque eso te permite controlar los tiempos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Salvadorilla, Iván, que nos quedamos todos atontados, yo más, porque os había entrevistado a todos y no me habíais dicho nada, que eso lo guardaré para los anales de la historia. Pero luego otras cosas más tontas. O sea, yo me entero por un amigo de Iván, porque hacer un libro sin que el protagonista quiera hablar, o sea, os lo digo en serio, tiene delito. Pero un detalle para que veáis cómo es la figura de Iván Redondo y si sirve para esa leyenda. Un amigo suyo me cuenta que Iván ha trabajado con el vicepresidente de la Real Sociedad en su bar de San Sebastián, en un restaurante de San Sebastián, cuando era un crío, cuando era un chaval. El vicepresidente de la Real Sociedad, que es amigo de Iván, se va a enterar por el libro. Este es Iván. O sea, guarda las cosas. Fijaros que en estos días le han criticado por decir mucho y por no decir nada. O sea, yo he quedado maravillado que en este país se puede sorber y soplar a la vez. Hombre, pues ya hemos hecho un avance. Pero jamás dirá nada. Y para eso es de que hacen la leyenda. Si hubiera dicho mucho, sería un estadista de primer nivel. Y como no ha dicho nada, entonces es un pobre desgraciado. No. El valor nuestro valor como profesionales, es la discreción. Y eso Iván la va a llevar hasta la tumba. José Antonio, antes de darle la palabra a Iván para que hable de su propia leyenda, ¿cuál es tu visión de la leyenda, no solamente de Iván, sino de la figura del asesor de comunicación política o del asesor del presidente? Claro, bueno, yo creo que Iván sí tiene leyenda, le queda luego mucho camino por recorrer, pero sí nos ha dejado un legado importante de profesionalización de la comunicación aplicada a la gestión política institucional. Normalmente el trabajo que ha hecho Iván lo han hecho políticos, lo han hecho expertos de la administración, lo han hecho gentes que trabajaban en los aledaños de los poderes, del legislativo, del ejecutivo, etc. Yo creo que esta es la primera vez, me parece, que alguien de la profesión de comunicación se instala en la oficina del director del presidente, de la presidencia del gobierno. Primera vez. ¿No? Entonces yo creo que sí hay un legado del que podemos sacar conclusiones, ¿no? De esa visión que nos ha trasladado Iván, que nosotros compartimos, que yo creo que es muy del entorno de la profesión de comunicación, ¿no? Escuchar, entender, liderar. O sea, yo creo que, Toni, necesitamos líderes que escuchen, pero necesitamos líderes que lideren, o sea, que vengan con propuestas, obviamente que no sean propuestas que surjan de la genialidad de una noche de insomnio, que surjan del análisis de los datos, de la realidad, del conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que ahí Iván sí nos entrega un legado, al que añado creo que otra cuestión que tiene mucho que ver con la gestión profesional de la comunicación. Él lo ha visualizado muchas veces cuando saca las fichas del ajedrez. No sé si has traído hoy. Tengo, pero no voy a sacar. No sale de casa sin ellas. Pero que efectivamente en comunicación tú necesitas, para hacer bien el trabajo, escuchar, entender, sintonizar,
pero necesitas ver las jugadas por anticipado. O sea, realmente nuestro trabajo es construir un muro, voy a decir, y para construir un muro hay que trazar una línea y hay que poner los ladrillos uno encima de otro. No vale con ir sembrando el campo de ladrillos, eso nunca levanta un muro. Y creo que Iván, en su trabajo en la administración del presidente Sánchez, sí ha construido algo, ¿no?, que se basaba en un plan, que aterriza en la situación de hoy, pero que piensa en los escenarios de mañana. Porque la comunicación política institucional no es magia, no es una tarea de hechiceros. Claro que la genialidad muchas veces ayuda a superar situaciones complicadas, pero creo que es mucho más, deja mucho más pozo y mucho más activo reputacional, pues las cosas bien pensadas, consistentes, que coinciden con los parámetros y los pilares que tú quieres construir en la reputación de una institución, de una persona, de una empresa o de un gobierno o de lo que sea. De hecho, hay varias preguntas relativas a eso, pero primero avanza tú sobre la leyenda y sobre eso te traslado alguna de las que han surgido. Bueno, yo creo que todo el mundo que me conoce personalmente sabe que no creo que hay una leyenda, ¿no? Nunca lo he visto así, ¿no? Yo creo que hay varios proyectos que tampoco estaban planificados, no ha habido un hilo rojo de la historia, y si lo ha habido, pues me ha llevado a situaciones muy, muy concretas y muy circunstanciales donde me han sucedido cosas que me han hecho después conectar de manera increíble con otras personas, pero que si hubiese sido un plan lineal, probablemente no habría sucedido nada, ¿no? Es verdad que me ha tocado muchas campañas imposibles, pero se ven a posteriori también, ¿no? Porque entonces no se veía ni la posibilidad de hacer campaña. Para mí, sustituiría la leyenda por profesional independiente con 3 pilares: escuchar, analizar y actuar. Como si hicieras un memorándum, todos tenemos un punto de partida, unos objetivos, una estrategia, un plan de acción, un calendario, ¿no?, y una evaluación del mismo. Incluso en nuestras relaciones. Nos preguntaban en el chat si ese escuchar, analizar y actuar en un torbellino de actividad como el de la presidencia del gobierno, ¿cómo decides y cómo priorizas? Si es la crisis permanente. De hecho, había alguna pregunta que hablaba del triaje, ¿no?, como cuando se entra en urgencias de un hospital. ¿Cambió mucho al tener ese volumen de asuntos sobre los que opinar y asesorar tu manera de trabajar o la capacidad de aplicar esa metodología en plazos muy cortos? Por hablar de la entrada cuando ganamos la moción de censura, nuestra misión como estrategas, no ponemos la política, planteamos recomendaciones y somos estrategas, es ganarle páginas al calendario. ¿Te puedo contar una anécdota sencilla para que veas cuando el calendario se rompe y cada uno saque sus conclusiones? Si queréis evaluar la salud de un proyecto político, igual os lo han contado alguna vez. ¿Os han contado las 3 cartas que deja un presidente a otro? Sí. ¿Sí? Bueno, pues la vamos a repasar para los que no lo conocen. La primera carta, cuando tienes el primer problema, la sacas, sí, echa la culpa al gobierno anterior. La segunda carta promete un cambio ilusionante. Y la tercera es, vete preparando 3 cartas. Entonces, se enseña a la perfección dónde está cada proyecto, ¿no? Entonces, cuando pierdes el calendario es cuando estás a punto ya de coger segunda carta. La segunda ya lo estás perdiendo. Es muy difícil recuperar el calendario. Y esto siempre es así. Entonces, bueno, pues puede resultarte muy frenético, pero en el momento en que gobiernas el calendario puedes hacer muchas cosas. Es donde el método puede funcionar, donde vas marcando. Y yo creo que durante 3 años, de manera indiscutible, hemos gestionado muy bien el calendario. Y había alguna pregunta también sobre esa labor de escucha para poder anticipar. Antes, José Antonio, tú has mencionado la inteligencia artificial. Nos pedían que pusiéramos algún ejemplo más concreto. No sé si tú quieres empezar y luego Iván le suma cómo lo aplicaba en esa realidad. Bueno, claro, o sea, yo creo que hoy en día la tecnología, por un lado, y por otro lado, la conversación social en las redes, que es un territorio muy objetivo, combinadas permiten tener una lectura muy buena de lo que está hablando la gente, de su capacidad de influencia y además en términos constantes. No es una fotografía de un instante, es una película de lo que va pasando que permite acumular información y conocimiento que permite en poco tiempo vamos a poder prever qué pasa. Pero yo creo que un muy buen ejemplo de todo esto es el trabajo que hicimos el año pasado con lo que llamamos Future Leaders, ¿no?
Iván hablaba de hay que conocer a los jóvenes. Nosotros dijimos, ¿cómo piensan los líderes del futuro? Identificamos 120 jóvenes con proyecto de liderazgo, jóvenes que cumplían una serie de condiciones que nosotros pensábamos que iban a ser llamados a ocupar una posición relevante, bien porque eran innovadores y muy tecnológicos, porque tenían un proyecto social de compromiso bien desarrollado y también dotes de innovación y de emprendimiento, no solo empresarial, en otros campos, ¿no? Y tomamos todo lo que decían, todo lo que hablaban y escribían en los últimos 4 o 5 años, millones de documentos, frases, etcétera, y los sometimos a 3 ejercicios en los que la inteligencia artificial nos ayudó mucho en comparación con lo que dicen y hablan los líderes que están hoy en día al frente de los gobiernos, las instituciones, ¿no? Y hacíamos un test de personalidad basado en los contenidos que decían, lo sometíamos a un test morfológico, qué palabras usan, qué palabras son las que emplean en su discurso, y también respecto de la técnica del lenguaje, las frases subordinadas, la manera de enlazar. Bueno, todo eso nos ha dado una personalidad muy definida de los líderes de hoy, que se contrapone, de los líderes del futuro, que se contrapone a la de los líderes de hoy, ¿no? Bueno, es una manera de hacer esto, técnica versus la que decía Iván del gato. Dice, tiene un gato, no sé qué, ¿no? Como no sonríe por la mañana, tenemos nuevos métodos, nuevas herramientas, la tecnología nos ayuda mucho a entender esta sociedad que es muy transparente, muy objetiva, que expresa mucho sus grados de opinión, su frustración, su satisfacción, su exigencia, su contento, todo, y que lo hace todos los días, millones de veces, en montones de circunstancias. Es como poder escuchar todas las conversaciones de todos los bares de España, o sea, más allá de la intuición, más allá de las encuestas, que son cada vez más es muy cercano a eso. de programar y acercar. Os voy a contar un chisme. O sea, yo estuve varios días, porque Iván me abrió las puertas de Moncloa y estuve hablando con mucha gente de la que trabajaba allí en Moncloa, y a mí una cosa que me hizo flipar: convertir información, las cartas y los mails que recibe el presidente. O sea, de entidades, de personas, eso convertirlo en información. Yo, que soy de letras, os lo tengo que reconocer, digo, pero es que esto es brutal, porque esto es la nueva época, y eso fue de las muchísimas cosas que vi y que no puedo contar, algunas sí en el libro, pero que realmente me dejaron absolutamente impresionado. O sea, fue... ¿De esas nos puedes contar alguna más? Bueno, sí. Primero un principio, porque si no tienes la categoría es muy difícil desde el ejemplo poder entenderlo. Por principio, a mí todo lo que no se mide no me interesa. Es una manera de discriminar. Y yo no dejo nunca a nadie que habla conmigo que me lance una argumentación si no hay un dato detrás. Pero es un método. Luego todo es un arte, que es lo bonito. Si tienes a Messi, pues luego ya decides el partido, ¿no? O si juegas en Tierra Badía y tienes a Nadal, pues vas a ganar. Pero todo lo que no se mide, al final, no te interesa, es una manera de discriminar. ¿Qué pasaba con comunicación con los ciudadanos? Yo con José Enrique Serrano, José Luis Ayón también conoce ese departamento, pues yo me reuní con todos los anteriores jefes de gabinete y lo primero que hice fue decirles qué harían ellos si tuvieran la ocasión que tenía yo de poder confeccionar el gabinete que así lo quería el presidente. Un gabinete, para su expresión, siempre es la expresión del presidente, pero con todas las posibilidades y con todas las perfecciones y me dieron muy buenos consejos. José Enrique me dijo, cuida comunicación con los ciudadanos. Y el ejemplo que está plantando Toni, que es interesante, es cómo a través de la tecnología, algo tan sencillo como las cartas que llegan, podemos crear los índices, podemos identificar los temas y cómo se convierte en un CIS adelantado. Claro. CIS desde el punto de vista más de marca y de tendencia. Y recuerdo que además lo tuve que explicar hace ya un par de años en la Fundación Felipe González, en la segunda sesión que constituyeron, donde en un mano a mano con José Enrique Serrano, que entonces era el modelo clásico Platón, ¿no? Que es José Enrique,
y nosotros pues que tratamos de, no sé si es Marx, Freud o Nietzsche, no sé qué seremos nosotros, ¿no? Pero fue un gran consejo y le metimos neuronas en el equipo y es verdad que las técnicas que conocéis pues te ayudan a que cualquier manifestación humana podamos obtener una información de primer nivel. Y las cifras que teníamos en comunicación con los ciudadanos cuadraban perfectamente, ¿eh? Era adelantado, te diré, más o menos a mes y medio de lo que las diferentes casas de sondeos después lo iban a producir. Y luego, evidentemente, el partido, que es donde se hacen los sondeos, más de intención de voto, más amplios, pues también con las técnicas más tradicionales, pues corroboraba un poco estas cifras, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, ¿no? Hay otras que no se pueden contar. Bueno, y acabamos de empezar, además, o sea, es un campo donde estamos empezando a ver los desarrollos y queda mucho por ya existen los por profesionales, ver y por venir. Exacto. Solo hay que apostar por ellos, ya existen los profesionales. Rodearse del equipo que hable este idioma y que entienda cómo aplicarlo. Hablando de los profesionales del futuro, hablemos un poco del futuro de los dos, en el último trozo que nos quedan. No se cree mucha gente lo del año sabático. Cuéntanos si de verdad sigue en pie tu año sabático. Voy a beber agua. Iván, y qué vas a hacer después o qué te gustaría hacer después y cómo visualizas los próximos 40 como mínimo. Y luego le voy a preguntar a Toni Yo los lo próximos mismo. 40 no los veo, ¿eh? Los de Iván, ¿no? No, los míos. No, pero ahora voy contigo. Háblanos primero de tu año sabático y de hacia dónde ves tu futuro profesional después de esta etapa. Bueno, pues yo creo que hay una palabra mágica que se llama mañana y es la que voy descubriendo cada día, ¿no? El año sabático es real, como mínimo, porque yo he dicho como mínimo, además he puesto ese apellido, ¿no? Y de verdad yo, oye, pues normalmente trato de decir menos de lo necesario. Si estoy diciendo esto es porque va a suceder, o sea, creéroslo de verdad. Pero en noviembre yo ya vuelvo a la consultoría independiente y en un proyecto nuevo, que lo iré explicando en las próximas semanas, y eso será a corto plazo lo que voy a empezar a liderar con profesionales de primer nivel y con algunos cuantos amigos que también se van a sumar. Entonces vamos a intentar llevar la consultoría a otro nivel y a otra posición. Y eso es lo que voy a hacer ya en noviembre a corto. Y ya sabéis que en unas semanas, esto es amplio, pues en La Vanguardia explicaremos también desde el punto de vista técnico, de manera totalmente independiente y con información, con datos, bueno, pues voy a intentar lo que he aprendido dar y devolvérselo a la sociedad tomando posición en la política española y desde el punto de vista técnico explicando cómo veo que están las cosas y por dónde van las cosas. Muy bien, buenos planes. Sí, sí. Y Toni, ¿tú te has quedado con ganas de escribir algún otro libro de algún personaje? Hombre, como Iván, ¿o no? ¿Ya te rindes después de este? No, a ver, yo escribí también en un momento de locura un libro sobre los últimos bolcheviques de Occidente, la CUP. Lo hice en el momento que estaban echando a más y provocaron aquella crisis en el 2015 que luego llevó al lío del 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Y volver a hacer un libro que esté en paralelo a la historia, no lo voy a volver a hacer. Porque yo creo que en el mes de julio no dormía. O sea, era todo una histeria permanente a ver cómo acabo el libro, cómo cierro el libro, cómo le doy la vuelta a esto, cómo lo plasmo, cómo... Bueno, creo que me voy a dedicar o a la literatura juvenil o a la novela erótica. No sé, no lo tengo claro, pero algo así haré. Volver a un libro de política, complicado, aunque ya me lo han ofrecido, ya me han dicho que quieren hacer. De momento yo me voy a tomar 2 años sabáticos, mínimo. Pero bueno, o sea, pero fíjate, antes hablabas de la leyenda. Le has preguntado a Iván qué va a hacer. Yo podría deciros que ahora el 60% de los periodistas ya da por hecho que Iván está trabajando para un partido político. Es acojonante. Lo ha repetido ya, yo he oído decirlo en Carlos Alsina, decirlo con Susana Griso, decirlo hoy aquí, da igual. Mañana lo verán seguro que trabajando para alguien. Bueno, pero es que esto es Madrid. Y los que somos de provincias, somos de provincias. Y no estamos acostumbrados a esto. Esto me lo dijo Iván al principio de empezar el libro. Madrid son 200 conspiraciones por la mañana y solo queda uno por la noche. De momento la de Iván queda siempre. Pero bueno, ha vuelto el consultor político. ¿Y cuál es el problema? Pues podrá decir lo que considere, ¿no? O sea, volver a una profesión que no tiene nada malo ni nada que ocultar. José Antonio, Moncloa, aunque a Toni le haya sacado alguna cana más
Más, y haya, ya difícil. y le haya hecho querer dedicarse a otros tipos de literatura. Es un libro francamente entretenido. No sé si te atreves a cerrar tú con lo que más te ha gustado y por qué lo recomiendas. Sí, bueno, o sea, a mí Moncloa me ha gustado mucho. Conozco al personaje y le he tratado, pero Moncloa es una historia bien trabada, ¿no? Yo cuando me llamó Tony y estuvimos un rato hablando y tomó muchas notas y tal, la verdad, no sé, me esperaba un libro que podía haber sido pues una colección de declaraciones, ¿no? Ordenadas, ¿no? Dice, los profesionales de comunicación, boom, 7 hablando, los políticos, boom, sin embargo, Tony ha sabido construir un relato, una historia de los acontecimientos que acompañan estos últimos 3 años y ha sabido tomar de todas las personas que ha entrevistado, que son muchas, pues aquello que le ayudaba a poner luz sobre cada capítulo, a aportar el dato y la información, y creo que lo hace de una manera muy amena que se lee estupendamente bien. Y también le reconozco la virtud de hacer todo ese trabajo con nombre y apellidos, a él y a los que participaron, ¿no? O sea, porque estamos cansados de leer libros donde todos los que trabajaron con Iván le ponen bien, pero algunos del entorno le ponen mal, ¿no? Aquí es un libro en el que habla gente que dice cómo se llama, que dice qué piensa, que cuenta su versión de la historia, que no quiere decir que sea, yo te dije muchas cosas, bueno, te he dicho las que sé, las que me parece, a veces me has pedido opinión y te la he dado, a lo mejor la de otro señor es otra distinta, pero creo que todo eso está engranado en el libro y tiene sentido como historia y ayuda a entender estos años, a entender la figura de Iván, y yo creo que los que nos dedicamos a la comunicación tenemos la suerte de haber tenido a Iván en ese puesto duro y complicado, pero también creo que es Iván súper atractivo y que estos 3 años pues no se los regalarías a nadie, ¿no? O sea, que los quieres para ti, me parece que eso se traslada también en el libro y me parece estupendo. Yo solo un detalle, son 120 entrevistas, porque yo estos días he oído 300, os juro que 300 no, han sido 120. Es un libro transversal, porque entrevisto desde Vox a Podemos, pasando por todos los partidos independentistas, a compañeros de la profesión, a periodistas, a todos los medios, de derechas, de izquierdas y medio pensionistas, y luego a todos los clientes de Iván y sus entornos, que yo creo que es además lo importante, no entrevistar solo al presidente Monago o a Antonio Basagoiti o a Xavier García Albiol, o al presidente Sánchez, sino a todas las gentes que estaban allí trabajando y estaban en la cocina de la comunicación política. Y algunas sorpresas se ven en el libro, algunas sorpresas de cómo lo contemplaba la misma cosa que es política del momento, la gente que estaba trabajando en los gabinetes, cómo lo veía desde su perspectiva. Y luego, sobre todo, la evolución de las personas. O sea, Chema Timón, jefe de gabinete de la Federación Española de Fútbol, que era un crío, en palabras del presidente Monago, en el gabinete de Iván, porque sabía manejar las redes sociales. Porque, claro, en el 2011 manejar redes sociales era solo para 4 enfermos. El resto no teníamos ni idea. Bueno, yo sigo sin tenerla. Pero luego gente de todo tipo que está en diferentes sitios, como Raúl Murcia, de Esquerra Republicana, que compartió con Iván muchos líos de la política española en esos días y tal, que también habla, bueno, yo creo que es un trabajo que para lo que llevamos esta profesión en las venas, que es como una droga, yo creo que os gustará. Yo estoy segura de ello y me gustaría cerrar deseándote suerte, Tony, con el libro, que seguro que la segunda será la primera de muchas ediciones. Bueno, una semana, 2 ediciones, la verdad es que ni en el mejor de mis sueños. Y quedan muchas por venir seguro, y ahí van en todos tus nuevos proyectos. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias, José Antonio. Gracias a todos ustedes los que están hoy aquí. Nos podemos quedar
un ratito y seguimos la conversación, y a los que nos han seguido conectados al streaming, gracias, y también por las preguntas que nos han ido haciendo llegar y que algunas hemos podido compartir con el panel. Buenas tardes a todos.